Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Si estás llegando a Estados Unidos y todavía no tienes trabajo, yo te recomiendo que visites Victory Motors, porque allí algunos de tus sueños se van a hacer realidad, muchos de tus problemas se van a resolver. Ellos te van a ayudar a comprar el carro con una cuota inicial muy baja, ellos mismos te van a financiar, pero a lo mejor ese no es tu interés, sino rentar un carro. Ellos te pueden ayudar a rentar el carro para que tú puedas trabajar en Lyft, en Uber, que le está resolviendo el problema a muchísimas personas. Ahí tienes en pantalla el número de teléfono de Victory Motors. Llama en nombre de nosotros, de Factores de Poder, de Agárrate. Ellos te van a resolver ese problema del vehículo, que aquí lo es todo cuando uno está recién llegado a los Estados Unidos. Bueno, voy a conversar ahora vía Skype con un escritor argentino. Se llama Álvaro de la Madrid. Él ha escrito, es escritor, pero es abogado y además es dirigente político en Argentina. Ha publicado un libro que se llama Malandros. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto grande hablar con ustedes. Bueno, y nosotros contigo, Álvaro. Cuéntame primero, ¿por qué se llama Malandros ese libro? Bueno, el libro se llama Malandros porque me invitaron de Venezuela, de Caracas, antes había estado en Colombia, en Bogotá y Medellín, a presentar paradojalmente otro libro que se llamaba La década enterrada y hablaba de los vínculos del anterior gobierno, de los Kirchner, con el chavismo y con la FARC. Estando en Caracas, escuché mucho el sustantivo malandros, desde quien me fue a buscar al aeropuerto, pero me conmocionó mucho una marcha en la cual participé con María Corina Machado. Desplegué una intensa actividad en Caracas, estuve en la Asamblea Nacional, en marchas, en charlas con dirigentes políticos, y en una de esas marchas, con María Corina al lado, una señora me habló y me dijo: tú que eres argentino, porque el chavismo me había repudiado mucho en las redes sociales porque había salido una entrevista que me había hecho Caraota Digital, donde yo hablaba del régimen como una organización criminal. Entonces esa señora me dice: tú que eres escritor, debes escribir sobre lo que nos está pasando, que nos están matando en nuestras calles, nos están matando a nuestros niños, nos están matando como ratas. Y ahí esa señora me dice: estamos gobernados por una cuerda de malandros. Y yo venía escuchando esa palabra, y la verdad que esa imagen tan conmovedora de esa mujer llevando a su hermana en una silla de ruedas, me germinó la idea de escribir el libro. Ahí mismo es como que en ese instante me dije: yo puedo hacerlo, lo voy a escribir. Y ya tengo el nombre, porque el nombre va a ser Malandros, es decir, como los venezolanos hablan de quienes han secuestrado, digamos, la democracia en Venezuela y están instalados en Miraflores. Esa palabra no tiene significado en Argentina, me imagino, ¿no? No se usa en Argentina. En Argentina no se usa la palabra malandros, se usa la palabra ladrón, en todo caso, o delincuente, pero bueno, yo quise seguir esa palabra porque es la que usan en Venezuela, claro. Es una palabra que se usa mucho también en todo el Caribe, digamos, y el libro se llama Malandros, la tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela, y tiene el prólogo de Antonio Ledesma. Yo no lo pude ver, Antonio, cuando estuve en mayo del 2017, que ustedes recordarán fue el peor mes de las protestas sociales en las calles, porque, bueno, Antonio estaba con la prisión, y antes de su salida, que todos ustedes conocen ese episodio, su salida por Colombia, que fue realmente cinematográfica, y bueno, estuve con Antonio después en abril de este año en Buenos Aires, en una avenida, cuando ya habíamos coordinado sobre el libro y el prólogo,
Y bueno, comentarles que el libro lo vamos a presentar en Buenos Aires aproximadamente en octubre, primeros días de noviembre. Lo vamos a presentar también en Madrid y probablemente en París con Antonio. El libro intenta explicar lo que pasó en Venezuela. Arranca desde el Caracazo, arranca de cómo surgió el chavismo, de esos intentos de golpe contra Carlos Andrés Pérez, que incluso planeaban su asesinato, y de cómo se radicalizó el régimen hasta terminar en esta tragedia humanitaria, en esta calamidad humanitaria que después de muchos años, porque el libro es crudo, después de muchos años de que la comunidad internacional quitó la mirada del mal y se desinteresó de Venezuela, hoy empieza a tomar conciencia de lo que está ocurriendo, de este genocidio, podríamos decir, y de esta cuestión tan dramática que vive su pueblo, con gente comiendo en los tachos de basura, con enfermedades que se habían erradicado en Latinoamérica, con gente que ha perdido la masa muscular y con un gobierno que junto con los colectivos, los pranes y los militares y toda una organización criminal ha secuestrado a su pueblo, ¿no? Dime una cosa, Álvaro, yo me imagino que ahí tocas el tema de la relación de Chávez con Cristina, que además hay información nueva que está surgiendo ahora, información de, por supuesto, de dinero mal habido entre ambos. Ya Cristina lo que tiene es inmunidad parlamentaria y por eso tengo entendido que no la han detenido, pero que eso podría ser en cualquier momento. ¿Tocas ese tema en el libro? Toco ese tema en el libro y en la Argentina es un tema que, digamos, ha explotado en la prensa, porque te cuento brevemente, porque es tremendo contarlo lo que está pasando en la Argentina, ni Gabriel García Márquez en su Macondo, en su realismo mágico, hubiese imaginado tanto. Todo empezó cuando hace más de 40 días apareció un chofer de nombre Centeno, que en unos cuadernos había registrado un sistema de recaudación de dinero diario proveniente de la obra pública, del subsidio, de la energía, y también, porque figuran allí los cuadernos, los negociados con Venezuela. Todo esto que yo escribo en un capítulo del libro, y que vuelvo a insistir sobre lo que había escrito en el libro anterior, la vinculación de los Kirchner con el chavismo y con la FARC, lo que explica la instalación definitiva del narco en la Argentina, cómo se desarmaron los controles, quitándole a una empresa francesa que era Thales Spectrum el control del espectro radioeléctrico, para que se creara lo que yo denomino en el libro las Panamericanas de la droga, y que el kirchnerismo le dio a esa droga de la FARC, del cartel de los soles, de Diosdado Cabello, del chavismo madurismo, una nueva salida por el puerto de Buenos Aires para que vía el norte de África ingresen a Europa. Y también tenemos, cosa que yo lo he denunciado en la justicia en el año 2016, el mecanismo de entierro de dinero de los Kirchner, porque mucho de ese dinero de la corrupción, el que no se pudo invertir, el que ya no se pudo traducir en bienes, en inmuebles y en cuentas en el exterior, se terminó enterrando, copiando una metodología de la FARC y que por inspiración del chavismo, el kirchnerismo importó a la Argentina. Hoy, por toda esta corrupción, el juez Bonadío ha procesado a la expresidente por ser la jefa de una asociación ilícita y ha pedido, como bien señalabas, el desafuero y la prisión preventiva. Tenemos que esperar qué va a hacer el Senado, porque debo poner de relieve que el Senado está en manos del partido peronista, que es el partido de la expresidente, y que bajo una interpretación que no es la correcta ni la que corresponde, ni la que refleja el espíritu que ha tenido el constituyente en su momento plasmado en la Constitución, sostienen que no van a hacer lugar al desafuero hasta que no haya una condena firme de la Corte Suprema después de todas las instancias. De ningún modo esto es así. La copiosa y abultada prueba que pesa en el expediente y el pedido expreso ya de prisión preventiva debiera ser suficiente para que el Senado produzca el desafuero para que la expresidente sea detenida, como lo ha ordenado el juez. ¿Cuándo vas a presentar el libro, Álvaro? Tengo entendido que es pronto, ¿no?
Pronto vamos a presentar el libro. Yo voy a hacer presentación en Buenos Aires, antes de la de Antonio, pero digamos la presentación estelar, significativa, va a ser con la Avenida de Antonio, que seguramente, como te decía, va a ser los primeros días de noviembre. Lo vamos a presentar también en Madrid y en París. Tenemos alguna invitación, pero esto ya es en el terreno de la especulación y es a confirmarlo para presentarlo en Estados Unidos. Y también han hecho algunas gestiones con la editorial para que lo presentemos en San Pablo y nuevamente en Bogotá, ¿no? Por todo esto que te señalaba, de esta triangulación, porque, digamos, el kirchnerismo no solamente ha tenido una hipercorrupción, fronteras adentro de nuestro país. Yo he venido señalando en soledad, y hoy los hechos lo empiezan a demostrar, que también esa corrupción ha excedido nuestra frontera y que ha tenido vínculos, nexos y conexiones internacionales con el chavismo y con la FARC, y concretamente con el narcotráfico, algo que en Venezuela saben muy bien. Claro. La droga en Venezuela, como bien ustedes saben, salía por los barcos de la Marina Mercante, por los aviones, por los cilindros de PDVSA y hasta por los automóviles del CENIAT. Ustedes saben bien, ¿no? José David Cabello, el hermano de Diosdado, que está a cargo del CENIAT, y que también se encontraban drogas en esos automotores, ¿no? Bueno, a Venezuela la gobierna un partido militar, que es una banda que ha aniquilado las instituciones del país y que ha llevado a una tragedia que es única en la historia de Latinoamérica, el éxodo y la tragedia venezolana. Bueno, Álvaro, yo estoy aquí un poco como en shock porque estoy impresionada. Yo soy periodista de investigación, estoy impresionada del conocimiento que tienes del tema de Venezuela. Impresionada porque las vinculaciones que maneja, el detalle. Así que el libro debe ser un libro de texto, un manual que hay que leer, porque realmente manejas como pocas personas el tema de lo que ocurre en Venezuela. Hay personas en Venezuela que no tienen la información que estás manejando tú. Me lo han dicho mucho en Venezuela. Recientemente me hicieron una entrevista para Venepress. Y bueno, yo lo venía investigando desde la Argentina, pero también el estar allí fue muy, muy importante para mí, porque además de lo que viví, de esa experiencia, yo digo, ustedes lo saben muy bien, es muy difícil entrar a Venezuela, sí, pero mucho más difícil es permanecer. Yo el tiempo que estuve allí, tuve que vivir como viven los venezolanos, sin poder salir a la calle, sin tener luz, sin poder alimentarme adecuadamente, teniendo miedo que me lleven preso en cualquier momento, y más por mi condición de extranjero. Y María Corina Machado me dijo algo que fue muy sabio y era lo que yo intuía de mis días en Venezuela. Me dijo: Álvaro, no te van a apresar porque no quieren un gran problema internacional y por tu condición de argentino, pero lo que debes saber es que a Venezuela no vas a poder ingresar más, claro, hasta que recuperemos la democracia. Así será, lamentablemente. A lo que yo le contesté, que asumía el compromiso de ir a la imposición de mando del nuevo presidente de la democracia. Y seguramente Antonio Ledesma y María Corina Machado están llamados a tener un rol significativo. Bueno, Álvaro, la pregunta que se van a hacer los seguidores es si el libro se consigue en Amazon. Sí, se va a poder conseguir en Amazon y también la editorial va a implementar un sistema para que se pueda comprar online y para que pueda llegar a domicilio a cualquier lugar. Pero se va a poder, y también en 2 o 3 meses más se va a hacer una traducción del libro al inglés y al francés. Bueno, eso es muy importante, que la comunidad anglo pueda conocer en detalle todos estos temas. Gracias, Álvaro, y bueno, y tenés el compromiso cuando vengas a Miami de estar aquí con nosotros en el estudio. Cómo no, será un placer, y un saludo grande a toda la comunidad de venezolanos expatriados, y que tenemos que aunar esfuerzos para que
Lo que nos deja como moraleja lo que ha pasado en Venezuela es que debemos generar un nuevo rediseño de resguardo de la democracia a nivel global. Han fallado los organismos multilaterales y los organismos internacionales y nos debemos entre todos como misión y como moraleja hacer que esto que pasó en Venezuela no pueda repetirse. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro de la Madrid. Voy a ir a un corte y al regreso más de Agárrate.